Bienvenidos a bordo. Para empezar con, el resultado electoral hoy en Marcos Juárez, que es una suerte de prueba, de ejercicio, con un resultado muy raro, porque todo el mundo interesado en la cuestión política y las encuestas habían dicho que iba a ganar el gente del gobernador Schiaretti. Sí, la candidata de Schiaretti, o la que terminó siendo candidata de Schiaretti, porque era una mujer del riñón del PRO, del gobierno del una intendente. escindida. Una escindida, una borocotizada, como llamaban los de Juntos por el Cambio. Y además la elección que tiene un valor sentimental, además, porque era el kilómetro cero de Cambiemos, la primera elección que ganaron los radicales con el PRO juntos. Claro. Y el hecho es que Schiaretti no solo perdió, sino que estaba previsto que después de varias reuniones que hizo con otros gobernadores y dirigentes políticos, se presumía que podía lanzarse su candidatura a presidente de la Nación. No tiene reelección. Sí, bueno, cosa que además la hizo 3 veces ya y las 3 veces después, a mitad de camino, se baja. Pero lo cierto es que ahora, digamos, empezó muy mal. Y empezó mal y por circunstancias opuestas, el que se benefició ahí ha sido el macrismo. Sí, Mauricio Macri ya tuiteó incluso felicitando por la victoria en Marcos Juárez, que lo que te decía, es un valor sentimental, porque tampoco es relevante, son 20.000, 25.000 habitantes. Pero bueno, es bastante importante. Ahí estuvo Macri. Todos. Morales. Exacto. Fueron todos los de Juntos por el Cambio. Rodríguez Larreta, que vamos a tener que hablar algo porque dicen que está prohibido hablar de Rodríguez Larreta. Sí, que tiene blindaje. Significativo el hecho, porque hoy vamos a hablar del lanzamiento de un candidato, que era Schiaretti. Y ahora nos reducimos al lanzamiento de otro posible candidato, una situación muy en barbecho, pero mañana, Javier, se cumplen 100 años del nacimiento de Antonio Cafiero. Va a haber un acto, el director les va a mostrar la invitación, todo este tipo de cuestiones que hay con materia de recordarlo a Cafiero, y seguramente va a hablar el nieto. Y me parece que el nieto, el canciller, Santiago está por... Alberto Fernández lo quiere empujar. Claro, como Alberto Fernández ya no va a ser candidato a presidente, y esperemos que termine bien, cómodamente su mandato, pero la renovación de él como candidato a presidente no es... Quizá él pueda aportarle a Cafiero el movimiento, el grupo... Sí, lo poco que tiene, lo poco que le queda. Para la candidatura de Santiago Cafiero. Vamos a verlo eso. Te doy una peculiaridad de Cafiero. Sí. Cafiero, su primer cargo como ministro de Comercio Exterior, de Antonio Cafiero, de la dinastía Cafiero, fue en el año 1952, el mismo año que asumió la reina Isabel en Inglaterra. O sea, la dinastía Cafiero sobrevivió a la reina de Inglaterra. Bueno, pero la dinastía de la reina de Inglaterra sí. Sigue, continúa también. Sobre el tema Cafiero vamos a hablar un rato también, pero antes, digamos, otra novedad. Mañana se va a hacer público un convenio entre la Argentina y los Estados Unidos para controlar, investigar, denunciar y seguramente objetar y cobrarle impuestos a aquellas cuentas no declaradas de argentinos en los Estados Unidos. Este es un acuerdo que ya en alguna medida existía, pero ahora va a ser presuntamente más exigente. Quizá no como desea Massa, que es el que promovió todo esto, para tener online la información. Esa información online Estados Unidos no se la da ni al Reino Unido ni se la da a Canadá, que son países con los cuales se lleva mejor que con la Argentina. O sea que difícilmente se lo den a la Argentina, pero esto es, digamos, una forma de presionar a todos aquellos ciudadanos que tienen cuentas a que regularicen su situación. Porque lo que está atrás de esto seguramente es la posibilidad de un nuevo blanqueo. Claro, es recaudar. Recaudar, que son las mismas situaciones que hicieron Macri y que hizo Kicillof con Cristina. Son los mismos recursos, más sofisticados o menos sofisticados. Sobre eso vamos a hablar con nuestro invitado de esta noche, que es Roberto Kachanowski. No es lo único que vamos a hablar. Hay
aparte de todo esto, Javier, y volviendo al tema de Cafiero, hay una anécdota muy simpática que quiero comentar con relación al nacimiento de Cafiero y a un video que tenemos simpático, que le voy a pedir al director, de cómo él explicó su ingreso a la política o cómo se interesó en crear esa dinastía de la política. Por favor, director. Trabajaba con mi padre. Mi padre era un puestero de fruta y verdura, de fruta barata. En el puestito que había conseguido, que era en la calle Corrientes, la municipalidad distribuía pequeños kioscos para vender fruta barata. Y mi viejo logró que le asignara uno de esos y me pidió a mí que lo ayudara. Y para envolver la fruta, no es como ahora que hay... La bolsita. Bolsitas, recipientes de plástico. Claro. Era el papel de diario. Claro. Entonces el viejo compraba diario. Y yo empecé a leer esos diarios. Como no se vendían mucho, empecé a leer los diarios, vamos a decir así, revolucionarios, ¿no? Nacionalistas, forjistas. Es un dato, ¿no? Ya el padre de Cafiero hacía negocios con el Estado. Conseguía puestos de la municipalidad. Sí. Pero hay una anécdota que realmente me parece que vale la pena contarla del tema de Cafiero. Es cuando se hizo una campaña a favor de Cafiero, una campaña política, que decía, Argentina te quiero, por eso voto a Cafiero, que fue muy popular. Pero ese es uno de los robos políticos electorales más interesantes que ha habido en la Argentina. Fue en los tiempos de Alfonsín. Y se anticipó ese eslogan, a una campaña más que un eslogan que había desarrollado el gobierno de Alfonsín, muy costosa, por medio del encargado de turismo de esa época, que era un hombre al cual extrañamente los radicales habían invitado a su gobierno, que era Francisco Manrique. La campaña de Alfonsín y de Manrique era Argentina te quiero. Y inmediatamente mostraban escenas de Córdoba, de La Pampa, del sur, del norte, etc. Era, digamos, hasta como una suerte de campaña federal enorme, gigantesca, costosa, y algún peronista pícaro de las agencias que después han tenido desarrollo en la vida política de la Argentina, le tomó eso y usó la otra que fue famosísima, Argentina te quiero, por eso voto a Cafiero. Mira vos, Amigos de lo ajeno. Terminamos con el muleto de Santiago Cafiero. Sí, que mañana se cumplen, lo que decía, ¿no? Que mañana cumpliría 100 años Antonio Cafiero. Exacto, y Santiago como candidato a presidente. Vamos sí a que el director, a ver si tiene a mano, algunas escenas de lo que pasó ayer en la misa de Luján y a la mala elección que tuvo el gobierno y el oficialismo por buscar ese sitio. Y todo lo que rodea a esa cuestión en la cual también implica la Iglesia. Pero le pido al director si me muestra algo de lo que fue, lo que uno suponía que era una misa. La misa por la paz. Misa por la paz, cuando en realidad lo que tenemos acá fue una especie de murga, ¿no? Sí, del que ya pidió disculpas el arzobispo Jorge Jain, que es el que organizó. Ya vamos a hablar de eso. Ya pidió disculpas, Espera, ¿no? Por favor, director, ¿nos muestra algo? No pensamos en una misa o en un evento central, sino que en todas las parroquias, santuarios. Pero cuando el intendente de Luján me propuso hacer esta misa, le dije que sí. Y yo quiero pedir disculpas. Tal vez yo no invité, por no querer hacer algo tan importante, me equivoqué, metí la pata, como decimos. No comuniqué y se generó todo un malentendido. Pido perdón, de verdad. Bueno, hubo como dos malentendidos para la Iglesia, ¿no? Sí. O varios. Va a tener que vivir pidiendo perdón bastante. Antes que nada, lo vi ahí a Duhalde haciendo de primera dama, porque no estaba Fabiola. ¿Y por qué no estaba Fabiola? Y bueno, algunos dicen que, bueno, nosotros adelantamos acá que había
algunas desavenencias matrimoniales con Alberto Fernández. Pero no creo que sea por eso. Bueno, lo cierto es que no estaba Fabiola, no participó de la Misa por la Paz. Tampoco está el hijo de Cristina, ¿no? No se muestra ni habla últimamente, Máximo. Tal vez muy angustiado, también conmovido por la situación de la madre. Sobre los atentados sobre el atentado fallido vamos a tener que hablar un rato y dar alguna información por esta búsqueda interna que están haciendo. Pero yo lo que quería decir, porque en la misa después hubo cánticos, murgas, banderas, hicieron todo un escándalo político típico de muchachada, situaciones medias curiosas. La Roque, cuando va a tomar la misa... Se llevó la hostia, en vez de tomarla, se la llevó. Se la llevó, bueno, les gustará llevarse recuerdos. Algún recuerdo, un souvenir. Bueno, digamos que no es un recuerdo sustancial. No. Aunque es eso, la carne de Cristo. Exacto, se llevó. Bien. Se llevó un pedazo de Cristo como el del personaje Shylock de Shakespeare, ¿no? Sí. En algún sentido. Pero lo que yo quería mencionar sobre el error de la Iglesia, primero hay un error político. La verdad que el gobierno de Fernández y de Cristina tendrían que haber soslayado el tema de la iglesia de Luján. Porque la Basílica de Luján, que está espléndida, arriba y abajo, porque uno de los mayores tesoros más grandes que hay de esa basílica, están debajo de la iglesia. Y no son criptas, o por ahí criptas son, pero no son depósitos de plata ni nada. Ahí realmente casi merece un recorrido turístico. Y la basílica está hermosa. Sí, la cúpula, sobre todo reformada. Pudieron recuperar la cruz. Y eso se lo deben a una persona. A una sola persona. En realidad se lo deben a dos. Pero una fue la que encabezó todo, la que llevó la plata. Plata, supongo que legal, no legal. Pero el que hizo todo por Luján, por la Basílica de Luján, se llama José López, el de los bolsos. Por orden también de Julio de Vido. A través de un cura, de un obispo, que en esa época era bastante simpático y pícaro, que se llamaba Rubén Di Monte, que regalaba vírgenes. Sí, Virgen de Luján. Exacto. Virgen que, por ejemplo, la señora Cristina de Kirchner no solo debe tener en su casa o en el despacho, una virgen importante. Sí, réplicas importantes. Exacto. Sino que además Cristina le encargó a este obispo que hiciera varias más para regalarle, obsequiarles a algunos de los visitantes que tenía la Argentina. Caso concreto, el comandante Chávez. O sea que todo ese esfuerzo de recuperar la cruz, de levantarla, de colocarla, de reformar, mejor dicho, de restaurar la basílica, fue hecho por orden de debido, pero fundamentalmente por la devoción católica de José López. No parecía quizá la mejor elección ir a hablar ahí un homenaje a Cristina por el atentado, por aquellos que le acusan de corrupción, etcétera, en un lugar donde José López es tan inspirador, tan importante. Debería figurar alguna mención como un gran mecenas, claro, con la plata de otros, para la Basílica de Luján. Ahí hay que agregar otros dos temas. El obispo actual, que tiene comunicación, el único obispo que tiene comunicación directa con el Papa, los otros obispos tienen que pasar por la capital federal, por la autoridad de la capital federal, no solo se disculpó porque no había sido... Sí, el error de cálculo. Sí, una convocatoria abierta, sino que se disculpó por los hechos que ocurrieron ahí, por lo que hizo la muchachada cristinista, la bataola, etcétera. Realmente un escándalo, inmerecido para la Iglesia. Ahora bien, no es la primera vez que toda esta muchachada hace eso en la iglesia de Luján y en otras iglesias, acompañados o inspirados
por los curitas revolucionarios, que no son tan revolucionarios como los anteriores, pero que también a esto, como no son como el padre Carbone, estos en alguna medida estimulan cierto bullicio y alegría para hacer la revolución. Ahora la Iglesia, porque lo dijo Ojea, está en contra de esto y se arrepiente de que hagan festivales dentro de las iglesias. Pero convengamos que hasta hace poco tiempo... Sí, lo promovían. Lo promovían. Bueno, hasta el domingo lo promovían. Hasta el sábado lo promovieron incluso. Así que bueno, hay que señalar este hecho de que por lo menos la señora, mejor dicho, el Papa ha dado instrucciones para evitar que continúen todas estas murgas en las iglesias. Quiero mencionarles, y después lo vamos a difundir, que nos acercaron una encuesta muy interesante con relación a lo que opinan el corazón, el distrito más importante de la provincia de Buenos Aires sobre los candidatos de la oposición, digamos, del PRO. Claro, de la oposición. Sí, tal cual, de Juntos por el Cambio. Exacto, que son los del PRO porque los otros todavía no están manifestados. Exacto. Eso, aparte de decirnos quién es el candidato del PRO que tiene más simpatía o que obtiene más datos, si uno hace una lectura medianamente liviana de ese resultado, se va a encontrar sorpresas extraordinarias. Fuertes. Creo que vale la pena hablar sobre eso. Vos, Javier, me ibas a hablar de... ¿Te olvidas? No, de que bueno, vos tenés un orden que es difícil continuarlo. Sí, claro. Ahora la culpa es del padre. No, tenemos, vos ibas a hablar de un poco de la justicia, de la justicia, ¿o no? De ese tema de la Corte Suprema, de que no va a ser el proyecto de los 22. Bueno, de eso vamos a hablar. Ustedes saben que el gobierno ha planteado, ahora públicamente, la posibilidad de un diálogo que disminuya las tensiones, los odios entre los argentinos, fundamentalmente entre ellos y los partidos de la oposición. Y la justicia. La justicia aparte, porque el resto de la gente no tiene odios, en general. Pero esto es un tema de minorías intensas, sea el oficialismo o sea la oposición. Esto lo promueve el señor Guado de Pedro, quien además hace apenas una semana amenazó con incendiar la ciudad. Sí. O sea que la verdad que el contenido amoroso de Guado de Pedro es bastante sospechoso. No, y además dijo que eran 3 toneladas de tinta o de editoriales de los medios de comunicación los que generaron el clima para que Cristina recibiera un atentado. Exacto, entonces era contra la oposición, contra los medios y contra la justicia en términos generales. Pero el anuncio del diálogo es ahora. En verdad, diálogo ya viene antes. Porque, ¿cuál es el diálogo que hay entre la oposición y el gobierno? ¿Solo desmontar la ira que hay entre ellos? ¿O tienen algún tipo de acuerdo, de entendimiento, de interés? Yo voy a señalar uno, que lo planteamos hace ya más de un mes en este programa. Está relacionado con la Corte Suprema. Cristina Fernández de Kirchner quiere una Corte de 9 miembros, no de 22. Y en ese plano hay algún tipo de comunicación con lo que se llama el macrismo. No sé si piensan lo mismo, pero no sería improbable que avanzaran en una idea de aportar un grupo 2 candidatos y aportar el otro grupo otros 2. Y restarle un poder a la justicia que hoy al sector político de la Argentina se ha vuelto insoportable. A la política argentina
hoy le cuesta sobrellevar la importancia que tiene el Poder Judicial, no solo la Corte. Claro. El impacto que produjo los alegatos o que produjeron los alegatos del fiscal Luciani y Mola han hecho destrozos, sobre todo en esta cuestión. ¿Y cuál es el secreto o uno de los secretos por la cual es necesario el diálogo entre los dos grupos partidarios mayoritarios del país? En que la política mande sobre la justicia. Tiene que evitar que el Poder Judicial sea el que verdaderamente gobierna, como dicen ellos. Sí. En consecuencia, la búsqueda es de un entendimiento, de un acuerdo, para que el sector político de la vida tenga un rol más relevante y no sea acuciado por el Poder Judicial. Las investigaciones judiciales o las incomodidades judiciales. Pero difícilmente se pongan de acuerdo en los nombres, porque fíjate lo que pasó en Santa Cruz esta semana. Se nombró un nuevo integrante del Tribunal Máximo de Justicia de Santa Cruz y se llama Fernando Basanta, el que fue ungido como nuevo juez, amigo de Máximo Kirchner en Santa Cruz. Sí. Todos los funcionarios de renombre son amigos de Máximo Kirchner. De hecho, Romina Mercado, que es familiar de él, es la que investiga en los delitos en Santa Cruz. Bueno, Fernando Basanta fue nombrado miembro del Tribunal de Justicia Superior de Justicia de Santa Cruz, un hombre que no solo no ejerció nunca como abogado, no se matriculó, no reúne los requisitos constitucionales para hacerlo, pero hicieron una interpretación amplia para nombrar al amigo de Máximo al frente de la justicia en Santa Cruz. Y en Jujuy, esa es la idea de justicia que tiene el kirchnerismo, ¿no? Claro, pero en Jujuy el gobernador quiso poner también a un juez. Claro, hay un contraste. Gerardo Morales promovió un juez en un juzgado de menor instancia que se llama Federico Zulueta, pero no lo pudo lograr, no logró el consentimiento. El consentimiento. De cualquier modo, este es un proceso que está en ciernes y del cual hay algunas debilidades, porque la oposición es una especie de cooperativa. Entonces, cada dirigente que habla dice, yo solo me represento, a mí no me representa nadie. Es como decir, a mí no me representa Macri, claro, o no me representa Morales. Bueno, algunos dijeron que mi límite es Macri dentro de la coalición de la oposición. Exacto. Bueno, pero veamos este tema porque el diálogo está en ciernes a favor de un acuerdo o entendimiento político que implica, sin duda, una operación sobre la justicia. Sí. Dos o tres cuestiones antes de pasar la encuesta. Uno, la Cámpora, el abogado de Cristina Fernández, que también sacó un Twitter y después lo retiró, alguien se lo hizo borrar. Están muy disconformes con Aníbal Fernández. Yo creo que la situación de Aníbal Fernández está un poco comprometida, en el sentido de que o le imputan fallas... Sí, no estuvo en la misa. No estuvo en la misa. No estuvo en la misa. O le imputan fallas en la seguridad que rodea a Cristina, o vaya a saber... En la pérdida de la información del teléfono, sí, algunas negligencias. Que creo que la culpa no es exactamente no, pero de la bueno, policía, todo es de ciertas negligencias que son atribuibles a Aníbal Fernández. Lo cierto es que estamos en esa situación y fue muy serio el tuit del abogado de Cristina. Que dijo que mi olfato dice que hay que buscar en la tropa propia. Exacto. Sobre el responsable del atentado a Cristina. Y también la búsqueda del autor intelectual. Eso lo dijo Andrés Larroque. Exacto. Hoy. Que nadie sabe a qué se refiere. Esto es, no sé, por ahí... No, lo que está es el reconocimiento por parte del kirchnerismo más duro de que esto no fue un loco suelto. Atrás del muchacho que hizo este atentado fallido, un hombre tal vez trastornado o no, en lo que hay un autor intelectual. Que el hombre no actuaba solo o que la banda de los Copitos no actuaba solas. Tenían autores intelectuales detrás que, según Andrés Larroque, pronto se van a develar. Bueno, convengamos que la banda de los Copitos es el Al-Qaeda argentino, ¿no? Sí. De acuerdo a las características que tiene todo ese proceso. Pero aún así es muy sospechoso que gente del propio gobierno le esté trasladando responsabilidades sobre ese episodio a gente del gobierno. Sí. Y realmente el mensaje que mandó el abogado de Cristina es
absolutamente sintomático.